Grabar, listo. Yo no quería que... Ahí está. Bueno, entonces, vamos a hacer la segunda parte de la clase de hoy, viernes 5 de mayo. Estamos analizando el periodo, vamos a empezar a analizar el periodo de 6 a 8 años y lo que vamos a hacer es completar este cuadro que planteamos para el trabajo en pequeños grupos, de manera tal que podamos notar, podamos a partir de esta tabla que vamos a completar, notar cuáles estos cambios que se van dando entre el periodo de 3 a 5, donde dijimos previamente que están los niños todavía en la primera infancia, y en esta transición hacia la segunda infancia, cuáles son los cambios más importantes que se dan y cuáles son esas modificaciones que le van a llevar a los niños algún tiempo poder afianzarlas y consolidarlas. ¿Sí? Entonces, vamos a compartir nuevamente la pantalla, compartir, y le vamos a pedir a Abril, a Joaquín y a Rodrigo que nos cuenten cómo completaron este cuadro sobre movimiento, perdón, sobre motricidad y procesamiento de la información. ¿Qué dicen de la motricidad del periodo de 6 a 8? Hola, profe. Bien, Yo hola, vi que la profe. motricidad de En 6 pri- a 8 es de transición. Es una motricidad, entonces acá, en lugar de ser básica, vamos a poner de transición. Muy bien. ¿Qué más podemos agregar? ah, Profe, nosotros, porque tuvimos un problema y no sé por qué no nos funcionaba el audio y Ajá, tampoco podíamos escribir, entonces, bueno, yo me comuniqué con una de mis compañeras por WhatsApp y con el otro compañero no sí, pudimos comunicarnos. bien. Pero nosotros habíamos puesto que era una motricidad gruesa Ajá. porque comienza a tomar más decisiones, planifica, elabora, regula y ejecuta. Bien, bien, está bien, está bien. Todo eso lo pueden poner para completar esta idea de la transición. Y hay algo que a mí me parece que también es importante, si nosotros miramos la presentación de este periodo, a ver si lo tengo acá, voy a poner a compartir, no sé si, a ver, esperen un segundito, me parece que esto no lo están viendo. Dejo de compartir el cuadro, voy a ir compartiendo el cuadro y voy a ir compartiendo las diapositivas. A mí me parece, ahora están viendo las diapositivas, ¿no es cierto? Sí, Sí, profe. profe. No lo voy a poner en modo presentación para poder ir saliendo de uno a otro y que me resulte más fácil. ¿M? Porque si lo pongo en modo presentación me va a resultar muy complejo poder ir haciendo el cambio. A mí me parece que es muy Profe, igual importante. recién lo cambió y había aparecido esta diapositiva. Bien, ahora Estaba en se el ve. cuadro y pasó y se cambió solo. Bien, Y acá se veía. está. Acá se ve la diapositiva, ¿sí? Sí, 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 se ve. Bueno, perfecto. Fíjense, a mí me interesa que cuando hablamos de las características de la motricidad, además de esto que dijo Abril, que estuvo trabajando con las compañeras, de esta importancia de la motricidad gruesa y demás, tengamos en cuenta esto que dice acá abajo. ¿Qué dice de las características generales de la motricidad de 6 a 8? ¿Qué le pasa a los chicos de 6 a 8 a partir del ingreso a la escuela primaria? Que tienen vivacidad e inquietud. Tienen vivacidad e inquietud, pero ¿qué les hace la escuela primaria? ¿Qué diferencia hay entre un nene que está escolarizado en el jardín y un nene que está escolarizado en la escuela primaria? ¿Qué plantea la escuela primaria? ¿Qué forma de trabajo plantea? Limita la posibilidad de las actividades, las crisis espontáneas. Sí, señor, eso es lo que hace, ¿no? Piensen ustedes que mientras que los chicos están en las salas, en el jardín, tienen los rincones, tienen el arenero, tienen los juegos, salen al recreo, en general en las salas del jardín hay juegos, tanto adentro como afuera en los patios. Y hay mucha posibilidad espontánea de moverse. En cambio, cuando entran a la primaria, ¿cómo son las aulas de la escuela primaria? Los chicos Con pueden, pupitres y un pizarrón. Nada más. bien, bien, y Los están. mantienen sentados por horas y solamente le dan movilidad, por así decirlo, o en educación física o en el recreo, nada más. Bien, ¿y en los recreos se puede correr en la escuela? No, No No, se puede no lo correr, permiten. no se puede correr. Y es más, en algunas escuelas que tienen patios limitados, no solamente no pueden correr, sino que además no pueden ni siquiera jugar. No pueden correr, no pueden jugar, ¿sí? Les piden que lleven cartas o que lleven algo para jugar de manera
que requiera poco movimiento. Entonces, una característica fundamental que tiene este periodo es que a partir de este momento se empiezan a perder las posibilidades de moverse que tenían los nenes de 3 a 5. Y eso es complejo, porque es un momento donde tendrían que seguir teniendo la posibilidad de moverse igual o más que antes. Y por otro lado, esto que dice acá abajo me parece que es muy importante entenderlo, sobre todo para ustedes, si les toca ir a trabajar en un club donde les asignen el grupo de 6, 7 y 8 años, es que todavía la corteza cerebral, que es, o sea, se está terminando de mielinizar la subcorteza, que es la que va a permitir justamente el tipo de motricidad específica de este periodo, pero la corteza, que es la encargada de controlar e inhibir el movimiento y sobre todo la atención, la dispersión que tienen los nenes en este momento, todavía no está mielinizada. Entonces, algo que les va a ¿alguno de ustedes trabaja con nenes de 6 a 8? Yo sí, profe. ¿Y qué pasa con tus alumnos? Cuando ¿En vos qué sentido, profe? vos, ¿qué tipo de clase les das, Escuelita Gabriel? de fútbol. Bien, y Escuelita de cuando, fútbol. escuelita de fútbol, y cuando vos planteas una consigna, una actividad, ¿qué hacen los de 6 a 8? Y generalmente se dispersan, hablan entre ellos, como que no prestan mucha atención, pero nada, por suerte algunas veces están más tranquilos y se puede hacer el trabajo bien. Bien. Bueno, esto que dice Gabriel es lo que pasa. ¿Saben por qué no le prestan atención? Porque no tienen una corteza cerebral mielinizada que les diga, quédate quieto, cálmate, pará, escucha al profe. Hay toda una necesidad de moverse, por eso también, Gabriel, esto para vos y para todos, cuando uno trabaja con los nenes de 6 a 8, lo que tiene que hacer es consignas muy cortas, muchas veces más que explicar es preferible mostrar y entender que lo que el de 6 a 8 quiere hacer es moverse. Y entonces mientras que ustedes están explicando va a estar pateando la pelota, picando la pelota, molestando al de al lado, hablando entre ellos. Y no es que no les importe lo que ustedes están proponiendo o que sean maleducados o que sean, no, lo que les pasa es que no tienen lo suficientemente mielinizada la corteza cerebral para decirle quieto, escuchá, pará, ¿sí? Escuchá al profe, dejá de picar la pelota, prestá atención. Bien, esa es entonces una característica que también tiene que ver con la motricidad. Y si volvemos acá al cuadro, ay, ahora lo perdí el cuadro. Esperen un segundito. Acá tengo el cuadro, acá. Bien. Allá vamos, ¿eh? Si volvemos al cuadro, ¿cómo completamos? Entonces, cuando hablamos de motricidad de transición, además de todo lo que dijo Abril, tenemos que tener en cuenta esto que estuvimos charlando recién, es decir, de cómo se pierden esta posibilidad de acciones motrices espontáneas y cómo también hay una corteza cerebral que todavía no regula y controla como necesitaríamos para que presten atención. Y si pensamos en el procesamiento de la información, ¿en qué momento del procesamiento ponemos el acento en este periodo? ¿Qué dicen Abril y compañía? Joaquín y Rodrigo. ¿Cómo completaron el cuadro? Yo puse de ejecución. Ejecución, tal cual, Rodrigo. Aquí lo que tenemos que poner es ejecución. ¿Y por qué el acento vuelve a estar en la ejecución? ¿Qué tipo de aprendizajes son los más importantes en este momento? Profe, Que yo ya puse de ejecución porque decía que la coordinación neuromuscular, o sea, la capacidad de control de movimiento, se halla en pleno auge y por eso está en eso. Tal cual, ¿sí? Tal cual. Y además, justamente, la coordinación está en un muy buen momento, justamente porque estamos logrando la mielinización de la subcorteza. Acá dijimos, fíjense, que para que haya una buena ejecución, eso va a depender de esto que dijimos acá. Cuando está terminando el periodo de 3 a 5 años, hay una buena mielinización de la subcorteza que le va a permitir al niño dominar todo lo que es su motricidad
general, las habilidades Profe, motrices. Sí, le hago una pregunta. por supuesto. Yo de la etapa de 6 a 8 pensaba que el proceso de información era la decisión Ajá. por la descentración y reversibilidad que tiene el chico en las operaciones concretas. Sí, O, o te no tiene escucho. nada que ver eso. Está muy bueno lo que vos estás planteando, pero ¿sabés cuál es el problema, Marcos? Sí, Justamente lo que vamos a ver es que si bien, porque acá ya nos tendríamos que meter con los que estaban en la sala 3, ¿sí? A ver, vamos a ver quiénes están en la sala 3. Agostina, Alan y Samira, ¿qué le podríamos contestar a Marcos respecto de la afectividad y de la moral? ¿Qué pasa con la afectividad y qué pasa con la moral del nene de 6 a 8 años? Bueno, Ago- hola, profe. ¿Cómo te va, Eh, Agostina? sí, nosotros habíamos hablado sobre que el chico como que empieza a tener autonomía Ajá, sobre estar en el lugar del otro, ujú, favorecía la transición, ajá, que es por la que pasa. Eh, también habíamos dicho que sale de su punto de vista para ponerse en el lugar del otro y comprendiendo una necesidad de las normas que lo rodean. No sé si se explicó bien. muy buena explicación la que estás dando. Todo lo que estás diciendo es muy pertinente, Agostina. En realidad esto lo tengo que poner acá, ¿eh? Ahí está. Ah, La transición a la autonomía está más relacionada con la moral, o sea, recuerden que nosotros vamos a mostrar, ¿sí? Vamos a mostrar, a ver si paso directamente y me deja, y ustedes lo ven. A ver acá. ¿Ustedes están viendo ahora la transición hacia la moral autónoma? ¿Lo ven? ¿O quedó el cuadro todavía? Se ve, No, sí, profe. Profe. Ah, buenísimo, buenísimo. Bueno, fíjense que esto que está explicando Agostina es justamente una de las limitaciones, Marcos, ¿no? Es el que recién preguntó por qué no era la toma de decisiones. sí, Una de las limitaciones, Marcos, donde todavía los niños, o sea, no estamos pensando en el procesamiento, el acento en el procesamiento de la información de la toma de decisiones, tiene que ver con estas limitaciones. El de 6 a 8 años empieza a, como planteó muy bien Agostina, empieza a tener en cuenta el punto de vista del otro y ahí en la afectividad, en contraposición al egocentrismo, ¿cómo tendríamos que completar el cuadro? ¿Qué tendría que decir yo acá? ¿Cuál que sería el termina, término? ¿Cómo? que termina el fin del yo, del egocentrismo Sí, que pero y tiene el entonces, chico. tal cual, Agostina, ¿y cómo, con un término, qué concepto podríamos usar para decir que el nene de 6 a 8 va abandonando el egocentrismo? Ser egocéntrico es estar, escuchen el término, egocéntrico, centrado en el ego, ¿sí? Justamente el proceso que se empieza a dar de 6 a 8, que demuestra que el niño está abandonando el egocentrismo, ¿cuál es ese término que tendríamos que usar? Este que los estoy escribiendo ahí. Lo que le empieza, están viendo la tabla, ¿no? Sí, Sí, profe. sí. sí, Bien, profe. entonces, no, lo que me interesa saber es que estoy pudiendo pasar de uno a otro sin tener que salir. Entonces, fíjense que acá, justamente lo contrario del egocentrismo es la descentración. ¿De dónde se descentra el niño? De su No ego, sale, tal cual. Y ahí se da todo lo que tan bien explicó Agostina recién. Agostina, ¿vos qué dijiste? ¿Qué podía empezar a hacer el de 6 a 8? Repetilo ahora, por favor. Dije que se da cuenta Sí, que el otro tiene un punto de vista y se pone en su lugar y también que comprendía la necesidad de la norma, de lo que lo rodea a él. Como que se da cuenta que no es solo él, que hay otros y son importantes o no sus puntos de vista.
Excelente, Agostina, tal cual. Eso es descentrarse. Descentrarse es empezar a reconocer que hay otros y que los otros también tienen sus formas de pensar, sus necesidades, sus intereses. Y algo muy interesante que dijo Agostina también respecto a esta transición entre la moral autónoma y la moral heterónoma, vamos de nuevo vamos acá, vuelvo a este. Fíjense que en realidad, respecto de la moral, los niños a partir de la descentración pueden empezar el proceso por el cual uno se convierte en autónomo, es porque logra que la norma de estar afuera y ser impuesta por otros empiece a estar internalizada. Es decir, que yo puedo, a partir de este proceso de internalización, de interiorización de la norma, ya no necesito que desde afuera me estén diciendo no le saques la pelota de la mano, que desde afuera me estés diciendo no le pegues, que desde afuera me esté diciendo no lo muerdas, porque esa posibilidad de el no está afuera, sino que empieza a ser parte de mi comprensión de la existencia del otro y de la descentración. Entonces, esto que planteó Agostina es muy importante porque justamente esta internalización de la norma o poder ir apropiándose progresivamente de la norma es lo que va a lograr que uno sea autónomo. Autónomo quiere decir eso, que uno no necesita permanentemente que le estén diciendo de afuera no. El no uno ya lo tiene internalizado. Pero el niño de 6 a 8 todavía no es autónomo, está justamente haciendo este camino, de acá a acá. Por eso Marcos, ¿no? Fue el que hizo la pregunta, o Mauro, no me acuerdo quién de los dos. Por eso que Marcos decía, ¿por qué no la toma de decisiones? Porque todavía está muy fluctuante entre lo hetero y lo auto, ¿no? Y hay además otro aspecto que se suma, además de la descentración, hay otra característica y que no solamente tiene que ver con la descentración del egocentrismo, sino que tiene que ver con una capacidad intelectual que empieza a tener el nene de 6 a 8, que justamente no la tenía el anterior y que es lo que a partir de 9 a 11 va a permitir que tenga una mejor posibilidad de toma de decisiones. ¿Qué pasa si yo analizo el cuadro acá ahora y digo, ¿qué tipo de inteligencia tienen los nenes de 6 a 8? ¿Operaciones concretas? Bien, operaciones concretas, Marcos, ¿sí? Operaciones concretas. ¿Qué diferencia hay entre las operaciones concretas y la etapa anterior? Profe, disculpe que la interrumpa. Yo me tengo Sí. que ir porque tengo otra clase ahora a la 1 y no llego si no. Bueno, después Chau. mira el video, ¿sí? Bueno, dale. Dale. Bien. Este concepto que acabo de poner acá es central. ¿Están viendo lo que puse ahí? Abajo de operaciones concretas, ¿qué agregué? Reversibilidad. Reversibilidad. ¿Qué quiere decir reversibilidad? Como que vuelvo atrás. Que puede hacer el camino de ida y vuelta. Eso es el reversible. ¿Sí? Y justamente parte de que los chicos se puedan descentrar y parte de que los chicos puedan empezar a ser autónomos tiene que ver con esta característica que empieza a tener el pensamiento de la reversibilidad. ¿Qué es la reversibilidad? Poder ponerse en el punto de vista del otro, como dijo antes Agostina, y volver al propio. Por ejemplo, acá pensémoslo al mismo tiempo, entre la inteligencia, la afectividad y la moral. Fíjense que estos procesos, descentración, reversibilidad, la descentración y la reversibilidad son la base de la autonomía y del pensamiento operatorio concreto, que es un pensamiento lógico, ¿sí? A diferencia del pensamiento que tenían los nenes
hasta los 5 años, que era un pensamiento deformante de la realidad, los nenes a partir de los 6, 7 años en adelante que acceden a las operaciones concretas, van a poder tener un pensamiento lógico. Es decir, que se va a ajustar a lo que ven, no a lo que ellos se imaginan o no lo van a asimilar a la forma de imaginarse la realidad que tienen los nenes hasta los 5 años. ¿Qué es entonces la reversibilidad y por qué la importancia? La reversibilidad es la que nos permite volver al punto de partida. La reversibilidad es la que me permite entender eso desde la inteligencia y desde la afectividad. La reversibilidad es la que me permite entender que si yo le pego a Juan, ¿sí? Reversible, Juan me puede pegar a mí. Si yo le saco la pelota de la mano a Juan, Juan me puede sacar la pelota de la mano a mí. Eso se logra porque además hubo una descentración. Mientras que uno es egocéntrico, no puede darle entrada en su afectividad a los otros. En cambio, a partir del abandono del egocentrismo y a partir de que uno puede empezar a pensar de manera lógica y acompañado por esta capacidad de la reversibilidad, esto mejora no solamente la forma de pensar, sino que también mejora la forma de vincularse con los otros. Y esta reversibilidad acompaña tanto la afectividad como la inteligencia. Hay una serie de videos que ustedes tienen muy interesantes sobre el desarrollo de las operaciones concretas que para mí es necesario que ustedes miren. Miren, hay un montón de videos. Bien, ¿qué más podemos agregar hasta acá? Que no, sobre todo preguntas. ¿Qué nos entendió de la descentración, de la transición hacia la autonomía, de las operaciones concretas y de la reversibilidad? ¿Hay algo que quieran preguntar que no se esté entendiendo o los que leyeron ese tema quieran preguntar? Profe, yo tengo una duda. Matías. En el tema de la afectividad, en la descentración, Sí. ¿abarcaría también eso lo de la humildad y la generosidad? Sí, pero eso no se da todavía ahora, Matías, ¿eh? Eso se va a dar más para los 9 años en adelante. Vale. Los nenes de 6 a 8 piensen ustedes que recién están saliendo del egocentrismo, ¿no? Entonces que hay un montón de características y de valores que sí van a ser propios de 9 a 11, cuando ya haya un afianzamiento del abandono del egocentrismo y un afianzamiento de la autonomía, que van a permitir que los niños se vinculen de mejor manera con los otros. Bien, ¿cómo entendieron las operaciones concretas? ¿Qué son las operaciones concretas? Dejo de compartir y a mí me interesa, a ver, vamos a ir al aula, a ver si puedo entrar al aula ahora. Tenga mi minuto de paciencia. Al aula. ¿Dónde tengo el aula ahora? A ver si la tengo a mano. Compartir. No, acá no está el aula. Esperen que la traigo al aula. Un segundo, que estoy tratando de localizar el aula y localizar los videos que quiero que miren para que sepan dónde están y se preocupen cuando termine esta clase de ir a ver los videos. Relevos acá, a ver, no está, en esto no está. Vamos a ver videos. No, acá, unidad 3, periodo de 6 a 8. Acá estamos. Y en minutos ustedes no lo están viendo todavía, ¿eh? Tengan paciencia. Vamos acá. Características intelectuales, percepción, toma de decisiones, desarrollo intelectual. Acá vamos. A ver si están acá.
los videos. Bien. Y hay una serie de videos. Bien. Perfecto. Bolitas. Bueno, acá, ahora sí lo voy a compartir. Acá, en esta, compartir, bueno, en el periodo de 6 a 8 años, en el periodo de 6 a 8 años, en el apartado de desarrollo intelectual, hay toda una explicación de qué son las operaciones concretas. Las operaciones concretas fundamentalmente son tres: la clasificación, la seriación y la conservación. Y ustedes en cada uno de estos videos, a ver, lo que voy a tener que hacer ahora es pausar la grabación, porque sí. Entonces les decía que justamente las operaciones concretas lo que permiten es resolver las situaciones de la realidad, pero quizás una de las limitaciones, más que una limitación, es una característica, justamente son formas de operar, es decir, mi pensamiento puede empezar a resolver problemas de la realidad, como vimos recién, puede clasificar, puede seriar, puede conservar, pero para que pueda hacer todas estas cosas necesita tener los elementos a la vista. Por eso decimos que son operaciones concretas, que esto se ve muy claramente en la forma en la cual ustedes aprendieron matemática en la escuela, ¿no? Fíjense que para aprender los números tuvieron que llevar los fósforos, o las regletas, o los palitos de helado, o los porotos para sumar, restar, multiplicar o dividir. Entonces, como en la escuela primaria todos los aprendizajes que los chicos hacen, justamente una de las finalidades de la escuela primaria es eh, ejercitar el pensamiento operatorio concreto. Así como el jardín tuvo como finalidad que los niños desarrollasen y accediesen al pensamiento preoperatorio y manejasen símbolos, aprendiesen a hablar, a dibujar, a vincularse con los demás, a respetar reglas. El pensamiento operatorio, la escuela primaria tiene como finalidad desarrollar, ejercitar y desarrollar el pensamiento operatorio concreto. Y vamos a ver que justamente cuando empecemos el periodo que viene, el de 9 a 11, vamos a ver que es un afianzamiento del pensamiento operatorio concreto, pero que el de la pubertad justamente empieza a ser un pensamiento abstracto. Ahí vamos a marcar claramente las diferencias respecto del pensamiento operatorio concreto. Bien, volvamos al cuadro. ¿Hasta acá dudas de lo que vamos planteando? ¿O se está entendiendo que es un periodo distinto el de 6 a 8? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, profe. Bueno, buenísimo. Bueno, esperen que vuelvo a poner esto acá para que nos quede a mano. Bien. Vamos entonces de nuevo a la tabla. Cambio la tabla. Qué difícil esto de trabajar. Vamos con esta otra acá. Bien, a ver si me deja ahora trabajar con las dos de nuevo. Allá vamos. Me cambió la anterior. Bueno, no me deja. A ver si desde acá lo puedo poner para que nos deje trabajar. Espérenme un segundito, que no me está dejando poner. Bueno, a ver, vamos a ver si ahí me deja. Bueno, volvemos después cuando veo si puedo volver sobre el otro PowerPoint. Bien, entonces, dijimos recién, allá vamos, dijimos, hasta ahora tenemos la afectividad, la moral, la inteligencia. ¿Qué tipo de juego pueden jugar los nenes de 6 a 8? Los que analizaron la inteligencia, ¿qué tipo de juego leyeron que se pueda jugar a partir de este periodo? Profe, Sí, Jonathan. nosotros somos del grupo 4. Bien, Pasan a ser juegos codificados, o sea, bien, juegos con un poco de reglas más claras
y suelen ser en bandos o equipos para lograr un objetivo. Perfecto, perfecto. Fíjense que esto es posible porque gracias a la descentración, ahora lo que puede aparecer como novedad es la cooperación. ¿Qué quiere decir? Que ¿con quiénes coopera uno? ¿Qué es la cooperación? Con el compañero, Tal cual, como el equipo. tal cual. La cooperación Trabajo. aparece. Los juegos, por ejemplo, los juegos de 3 a 5, los juegos de organización simple, eran juegos de oposición. El oso dormilón se oponía a los nenes. El pato ñato se oponía a los nenes que estaban sentados. No había cooperación porque no había posibilidad de reconocer al otro. En cambio, los juegos, justamente el egocentrismo hace que cada uno pueda... ¿Cómo, Lucas? La mancha. No te escuché, Lucas. Creo que yo en la clase pasada le mencioné algo sobre que lo del pato nieto, y yo había dicho la mancha, si podía ser de Claro, 3 a 5. pero fíjense que Ahora, justamente... yo sí, ¿no? La limitación para jugar la mancha, Lucas, más que con la cooperación, tiene que ver con la reversibilidad y la descentración. Para que alguien pueda jugar a la mancha, tiene que tener la posibilidad de reconocer que inmediatamente que lo tocan, deja de ser perseguido para convertirse en perseguidor. Es decir, tiene una dinámica donde permanentemente el niño tiene que estar fluctuando de un rol a otro, ¿sí? Y esto es difícil para los nenes de 3 a 5. ¿Puede empezar a hacerlo el de 6 a 8? Sí. La mancha es un juego para los nenes de 6 a 8. No es un juego para los nenes de 3 a 5. Otro juego que es también para los nenes de 6 a 8 son los juegos de relevo. ¿Mm? Este tipo, típicas carreras que se dan en hileras, donde los nenes van y vienen, ¿no? Son típicos de los juegos por bando, los juegos por equipo. Entonces, básicamente, ¿por qué los chicos pueden empezar a hacer juegos codificados? Es decir, juegos donde se reconozcan como parte de un grupo y puedan cooperar con ellos, por esto que acabamos de decir. Porque abandona el egocentrismo, es decir, se descentra, porque puede empezar a internalizar normas, porque puede cooperar y porque puede entender la idea de la reversibilidad, ¿sí? Somos parte de un mismo equipo, yo te paso la pelota porque yo sé que después vos me la vas a pasar. Y nosotros nos pasamos la pelota entre nosotros, clasificación, y no se la tenemos que pasar al contrario. ¿Mm? Entonces, fíjense cómo las operaciones mentales también están en la base de esta posibilidad de juego diferente que es el juego codificado. ¿Mm? Que además son juegos que tienen más compromiso táctico, que tienen mayor cantidad de reglas. Antes de que avancemos, ¿qué tipo de habilidades los que estaban en la sala 2? ¿Qué tipo de habilidades son los que tienen los nenes de 6 a 8 años? ¿Cuál es la diferencia de los tipos de habilidades de 6 a 8 respecto de las habilidades generales? Ahí, Bueno, profe. Florencia, sí. Bueno, nosotros lo que pusimos era que había una maduración de la mielinización y que esto generaba que se pase de una habilidad general a una específica, ¿sí? También teniendo en cuenta que aparecen las habilidades de combinación. Bien, entonces, en realidad, lo que nosotros tenemos que decir acá, ¿qué tipo de habilidad es la específica del periodo de 6 a 8? La motricidad de transición. Bien, ¿y qué tipo de habilidades? Combinadas. Bien, ahí estamos. Ahora sí, en realidad la característica, el típico, el tipo de habilidad propia de este periodo son las habilidades combinadas, también llamadas cadenas motrices. ¿Qué diferencia hay entre las habilidades combinadas y las habilidades motrices generales? ¿Qué diferencia hay?
Que se pueden unir dos o más habilidades. Tal cual, tal cual. ¿Y por qué se pueden unir dos o más habilidades? Porque ya hay un avance en la mielinización de la Por la subcorteza. Sí, movilización. señor, tal cual, porque hay un avance en la mielinización de la subcorteza y porque mejoró el acople. Entonces, cuando mejora la mielinización de la Mejora la subcorteza, conexión neuromuscular. tal cual. Eso es lo que pasa, Gabriel. Mejora el control sobre el propio cuerpo y los nenes, vamos a marcar la diferencia entre lo que es una habilidad combinada y es una habilidad motriz general. Por ejemplo, si hay un obstáculo y un nene de 5 años viene corriendo, lo que puede hacer es para, salta el obstáculo y sigue corriendo. Un nene a partir de los 5 o 6 años en adelante, gracias a la mielinización de la subcorteza y a que mejora las capacidades coordinativas, fundamentalmente la del acople, ese nene va a venir o esa nena va a venir corriendo, pica, salta el obstáculo y sigue corriendo. ¿Cuál es la diferencia? Las habilidades generales se hacen por separado. Corre, para, salta, para, gira, para, rola. En cambio, las habilidades combinadas lo que permiten es que los niños puedan hacer en sucesión una habilidad a continuación de la otra. Esa posibilidad es lo que llamamos cadenas, ¿sí? ¿Y vieron cuáles son los tipos de cadenas? ¿Las analizaron? No, profe. No, no llegaron a analizar los tipos de cadenas. No, eso no. Bueno, vamos a analizarlas. Profe, Sí, ¿las cadenas eran simples, compuestas y complejas? ¿Puede ahí ser? las están viendo. ¿Están viendo la diapositiva? Sí. Bueno, Sí. ahí las tienen. Simples, compuestas y complejas. Cuando hablamos, es decir, que es más, fíjense que en general de 6 a 8 y las primeras que se aprenden son las simples. Las cadenas, las habilidades combinadas simples o cadenas motrices simples son todas aquellas que en general se dan sobre la base del correr. Correr y saltar, correr y girar, correr y pasar por debajo de, saltar y girar. Es decir, en general es la combinación de habilidades motrices de locomoción. En cambio, hablamos de cadenas motrices compuestas, fundamentalmente cuando empiezan a aparecer más de dos habilidades y cuando empiezan a aparecer las habilidades motrices manipulativas también dentro de las habilidades de la combinación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, es una cadena compuesta, caminar picando una pelota, pasar y recibir, o combinar más de dos o más habilidades de locomoción. Por ejemplo, como ustedes tienen ahí, ¿no? Correr, saltar, girar. Pero fundamentalmente, cuando aparecen las manipulativas, hablamos de cadenas compuestas. Y cuando hablamos de cadenas complejas, cuando en la ejecución de una habilidad, además hay un compromiso de táctico. ¿Qué quiere decir un compromiso táctico? Que hay alguien que marca. Por ejemplo, una cosa es que yo haga pase y recepción con mi compañero y distinto es que en ese pasar y recibir la pelota con mi compañero, que sería una cadena compuesta, aparece un tercer compañero que nos marca y que nos quiere quitar la pelota. O distinto es que nosotros, por ejemplo, hagamos un juego y digamos, bueno, corremos de una punta a la otra del patio. ¿Ustedes están viendo la diapositiva o no? Sí, sí. Sí, Ah, profe, sí. bien, Sí, se ve. bien, bien, porque me parecía que no. Uno está corriendo de una punta a la otra del patio, pero si en el medio se ubican varios compañeros que nos quieren tocar, entonces ese correr ya deja de ser simple porque tiene un compromiso que es evitar que el otro me toque. Entonces, siempre hablamos de que una cadena es compleja cuando lo que hay es un otro que, es decir, cuando hay en esa ejecución de esa cadena una interacción motriz que me obliga a no solamente ejecutar, sino también que me obliga a elegir, a evaluar, a tomar una decisión.
¿Y por Profe, qué? Sí, por eh, ejemplo, jugando al quemado sería una cadena compleja. claro, todas las que vos estás aplicando ahí serían cadenas complejas, ¿sí? Es más, está muy bueno el ejemplo, porque todas las habilidades, en realidad, todos los juegos de fundamentación, predeportivos o de iniciación deportiva, son todos juegos que deberían permitirte no solamente captar la lógica interna de los juegos y de los deportes, que los vamos a ver la semana próxima, sino también que vos puedas empezar a hacer cadenas en situaciones de oposición, ¿no? De colaboración y oposición. Y fíjense, a mí me interesa, me parece que es muy importante esta diapositiva, porque para aclarar el comentario que ustedes hicieron antes, ¿no? Por eso yo insistí tanto en volver a preguntarles cuáles eran los tipos de habilidades, porque acá lo que es muy importante tener en cuenta es que es necesario ejercitar la motricidad de transición. Es decir, no deberíamos enseñar las habilidades de los deportes si previamente no pudiésemos garantizar que los chicos son capaces de combinar las habilidades motrices generales como o en formato de cadenas motrices o habilidades combinadas. ¿Por qué? Porque de la misma manera que decimos, no le puedo enseñar a alguien a jugar al básquetbol si previamente no puede correr, o no le puedo enseñar a alguien a jugar al básquetbol si previamente no puede pasar y recibir una pelota, o no puede correr pasando y recibiendo una pelota a la carrera, que sería correr recibiendo una pelota a la carrera y pasar recibiendo una pelota a la carrera sería parte de una habilidad motriz combinada. Porque sobre esa habilidad motriz combinada que es tan importante y tan necesaria, yo después le voy a poder poner el ajuste técnico que es propio de la forma de pasar y recibir en el básquetbol. Pero antes de llegar al básquetbol es necesario que los chicos puedan combinar las habilidades y que pueda haber un tiempo suficiente de ejercitación de distintos tipos de habilidades. ¿Mm? Bien, ¿queda claro esta idea de las habilidades combinadas? ¿Sí o no? Sí, bro. Sí, profe. Perfecto. Vamos entonces ahora, ¿algún comentario hasta acá de lo que venimos viendo de la motricidad, procesamiento de la información, tipo de habilidades, afectividad, moral, inteligencia y juego? ¿O podemos avanzar con lo que nos queda? Avanzamos, profe. Perfecto, avancemos. Vamos entonces a los que estaban en la sala 5, ¿sí? Ahí estaba Israel, Marcos, Natalia, Rocío y Jonathan. Cuéntenos qué leyeron porque ustedes tenían crecimiento y maduración, ¿no? Esquema corporal me parece que se lo di a la sala 7. ¿Qué leyeron de crecimiento y maduración? Profe, Sí, no sé si soy Jonathan yo o otro, yo tenía la sala 4. bien, sí, Jonathan, porque hay un Jonathan con Y, Ah, ok, Acevedo, y estás vos con J, vos sos Jonathan y el otro es Jonathan. claro. Jonathan y Jonathan. Marco, Jonathan, ¿vos querés agregar algo más de tu sala? Sí, No, era más o menos lo que nosotros lo transcribimos y era lo que sí tenía, lo de operaciones concretas, lo de codificado, lo de que se ajá, juega, bueno, los juegos que suelen ser más en grupo, sí, delimitar tipo unas canchas, ejemplos bien, de bien. esos. Y bueno, y después sí, lo de inteligencia, que pasaba del periodo preoperatorio al operatorio concreto, y bueno, eso de que realizaban el camino de ida y vuelta. Tenía anotado básicamente eso, que era lo que se estuvo hablando hasta hace recién. Buenísimo. ¿Y los demás que no lo tenían anotado, les queda claro esto? ¿O surge alguna duda de lo que estamos diciendo? no, profe. No, Bien. profe, está claro. Buenísimo. Entonces vamos a la sala 5 para que nos cuenten qué leyeron de crecimiento y maduración. ¿Qué pasa? ¿Sigue habiendo un crecimiento regular o hay pico de crecimiento de 6 a 8? Respecto de Mm, la hola. mielinización. Sí, escuchamos. Ah, sí, perdón.
Sí, que siga habiendo un crecimiento regular, ya que se crece por año de 5 a 6 centímetros, y que también inicia el recambio de dentición temporaria, o sea, empiezan a caerse los dientes de leche para venir los fijos. Bien, recambio dental. Muy bien, muy buena síntesis. ¿Qué pasa con el resto de la osificación? ¿Sigue habiendo osificación? Sí, sigue estando el proceso de osificación. Ajá. Y, Y al principio, si bien las extremidades son más largas, después ¿sí? se da una armonía en la conformación corporal, o sea que tienen una medida estable, digamos, no es más, ya no son las extremidades más largas que la cabeza y el cuerpo. Bien, empieza a haber cierta armonía corporal. Buenísimo, Natalia, muy buena la síntesis que hicieron. ¿Alguno de los compañeros quiere agregar algo más sobre crecimiento o pasamos a maduración? ¿Qué nos pueden decir de maduración? ¿Hay algo que...? Sí, Natalia, te escuchamos. Que está finalizando la mielinización en la subcorteza Bien, y está madurando la corteza cerebral. muy bien. Entonces finaliza, subcorteza, avanza la corteza cerebral. Muy bien. Bien, ¿algo más que quieran decir de la maduración? ¿O les parece que con eso es suficiente? Profe, ¿Suficiente? Sí, Marcos. yo destaqué que a los 8 años la motricidad se hace más controlada. Claro, Puse que hay un justamente, mayor ajuste de los movimientos visomotores. tal cual. ¿Por qué es más controlada? Justamente porque nos permite, la mielinización de la subcorteza permite que tengamos un mayor control sobre nuestro propio cuerpo. Sobre todo sobre las habilidades de carácter filogenéticas. Acuérdense, las que hemos heredado del resto de las especies animales, fundamentalmente de las locomoción y no locomoción. Sin embargo, también empieza a mejorar las habilidades manipulativas. Por eso, si vamos a la sala 6, ¿qué nos pueden decir respecto de las capacidades coordinativas y condicionales? Los que estaban en Hablo las... yo, profe. Dale, Pusimos con el grupo muy que bien, en las Matías. capacidades coordinativas hay un avance muy veloz Ajá. en las cosas y destaca también el acoplamiento. Bien, mejoran entonces las capacidades coordinativas. Muy bien. Justamente por esta mielinización de la subcorteza, ¿no? Y bueno, y gracias a eso, el acople que permite la combinación de las ales. Y respecto de las condicionales, ¿qué pueden decirnos, Matías? Que también, que bueno, que acá hay más desarrollo, que en cambio, a lo contrario, de 3 a 5 años hay más desarrollo y destaca la ritmización. Bien, entonces, pero acuérdense que la ritmización más que no es condicional, sino que es coordinativa. Todas mejoran, fundamentalmente el acople y también, Está, bien. ¿Y qué estábamos entre la ritmización y la velocidad, Bien, entre esas dos. y entre esas dos. Bueno, fíjense que en general, cuando pensamos en las capacidades condicionales, empieza a haber una mejora en la capacidad de reacción más que de ritmización. Empieza a haber una mejora en la capacidad de reacción. ¿M? Bueno, que va a hacer que esa capacidad de reacción va a permitir que mejore la velocidad. Y respecto del resto de las capacidades condicionales, ¿qué podemos decir? Hay algo, Si hay desarrollo o no. claro, Sí, hay Que desarrollo, mejora, que mejora. mejora mejor, las capacidades de la fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad, dice acá. bien, van mejorando todas, ¿sí? Sí. De forma armónica. Piensen que todavía no estamos entrenando, ¿no? Estamos ejercitando. Cuando uno piensa, vieron que hay mucho prejuicio respecto de esto, si los niños pueden o no pueden ejercitar la fuerza.
en realidad lo que tenemos que pensar es que los niños van a ejercitar la fuerza si hacemos una buena estimulación de toda la motricidad. Es decir, si los niños, por ejemplo, saltan, mejoran la fuerza de las piernas. Si los niños trepan, mejoran la fuerza de los brazos. Si los niños traccionan o empujan, mejoran la fuerza de todos sus músculos. Entonces, lo que necesitamos es proponer clases en los clubes y en los lugares donde estemos trabajando con los niños, donde les demos la posibilidad de desarrollo de la mayor cantidad de, o sea, la ejercitación de la mayor cantidad de habilidades de manera sistemática. Porque cada tipo de habilidad va a permitir el desarrollo, por ejemplo, si corremos, si los chicos durante una clase corren de manera continua, mejoramos la resistencia. Si corren de manera veloz, mejoramos la velocidad. Si los hacemos empujar, traccionar o, por ejemplo, caminar en cuadrupedia, van a mejorar la fuerza de todo su cuerpo, pero sobre todo la fuerza de los miembros superiores. Entonces, ¿cómo tenemos que pensar en ofrecerles clases muy variadas con la mayor cantidad de cadenas motrices que se nos ocurran? Justamente uno de los principios para la ejercitación en esta época es lo que se llama la variabilidad en la práctica, ¿no? Es decir, ejercitar las habilidades y las cadenas con la mayor cantidad de variaciones posibles. Objetos de distinta altura para saltar, objetos de distintos tamaños, pesos para lanzar y recibir. Bien, situaciones, y por eso también una de las formas de ejercitación que se usa muchísimo de 6 a 8 para generar las cadenas son los llamados recorridos, desde mi perspectiva mal llamados circuitos, ¿no? Nosotros no hacemos esas propuestas que uno hace de distintos lugares donde los chicos van pasando, acá saltan, acá lanzan, acá, y lo hacen de manera continua. Bueno, ese tipo de ejercitación apunta fundamentalmente a la mejora de todas las cadenas, de todas las habilidades de manera combinada. Bien, ¿qué más podemos decir? ¿Algo más que quieren agregar de las capacidades coordinativas y condicionales? Profe, disculpe, yo tengo que irme, que tengo que ir a trabajar. Bueno, listo, se va entonces. Vamos a la Sí, sala no. 7, a Damaris, Lourdes, Matías y Maxi, para que nos cuenten qué leyeron sobre el esquema corporal. Hola, profe. Cuéntenos, Lourdes, ¿qué leyeron? Nosotros pusimos representación. Bien, Que bien, el niño va en camino a alcanzar una representación mental del cuerpo propio. Es decir, sabe perfecto. dónde está su nariz, sus ojos, sus labios y demás. Bien, ¿y esto por qué es posible, Lourdes? ¿Por qué logra esto los niños? ¿Por qué logran esto los niños? Que no lo podían hacer antes. Estamos acá, No, ¿no? ¿Están viendo el gráfico de las etapas de la construcción sí. del esquema corporal? Sí, profe. Bueno, entonces, fíjense que acá estamos en esta etapa. Lourdes nos acaba de decir que estamos en esta etapa. Estamos en la etapa del cuerpo, espacio y tiempo representado. Porque lo que empieza a ver, gracias, esto va todo de la mano, ¿eh? Es decir, que la posibilidad de abandonar el egocentrismo, de acceder a las operaciones concretas, de descentración, de empezar a pensar de manera lógica y justamente lógico-concreta, lo que le va a permitir al niño es cada vez tener una mejor imagen mental de sí, de sí, poder no solamente controlar su propio cuerpo, sino empezar, como el término lo dice, a representárselo tal cual su cuerpo es. Y entonces, un aspecto que es muy importante, que lo tienen acá en esta otra diapositiva, y por eso les planteo que miren las diapositivas. Fíjense cómo se fue dando esta construcción del esquema corporal, ¿no?
que fundamentalmente en la etapa del cuerpo vivido fue una etapa de exploración, que es desde el nacimiento hasta los 3 años. Que la etapa del cuerpo percibido es una etapa de conocimiento, donde se formaron las nociones perceptivas, empezaron a formar las nociones perceptivas, ¿sí? Tanto del propio cuerpo como del espacio, del tiempo y de los objetos. Y como acá, a partir de los 6, 7 años en adelante, gracias a la descentración y a la reversibilidad, lo que nosotros vamos a poder empezar a construir son esquemas posturales y de acción. ¿Qué quiere decir tener esquemas posturales y tener esquemas de acción? ¿Lo llegaron a leer? Lourdes, Damaris, ¿llegaron a leer eso? ¿Qué quiere decir No, tener un... ¿Cómo? no llegué a leer. Bueno, tener un esquema postural y tener un esquema de acción es tener una representación mental de mí mismo. Cuando pienso en postural, pienso mía quieto, ¿sí? Por ejemplo, un esquema postural, una representación, una imagen mental, una foto mía en mi cerebro de cómo estoy cuando estoy parado, sentado, acostado, ¿sí? Con las piernas extendidas, con las piernas flexionadas. Eso es un esquema postural. Y un esquema de acción, ¿qué pasa con mis cuerpos? Es decir, tener una representación de mí cuando corro, cuando salto, cuando lanzo. ¿Y por qué es tan importante tener una representación mental? Porque tener una representación mental es la que me va a permitir corregir la técnica en la ejecución de esas habilidades, ¿sí? Por ejemplo, es muy difícil que yo le diga a un nene, extender el brazo por sobre tu cabeza, si el nene no tiene una representación mental de sí, porque la extensión de ese brazo no empieza en el músculo, la extensión de su brazo empieza en la representación que él tiene de su propio cuerpo. Entonces, antes de que el brazo se extienda, en el primer lugar donde se tiene que extender el brazo es en la representación de su cuerpo en el espacio, es decir, que lo va a lograr gracias a cómo va evolucionando su esquema corporal. ¿Se entiende esto? ¿O es muy complicado? Sí, se entiende, profe. ¿Se entiende? Bueno, me alegro. ¿Y qué le llegaron a leer que el cuerpo representado y la etapa del esquema corporal representada? ¿Con qué noción de espacio empieza a ser posible? Que justamente también tiene que ver con la descentración. ¿Alcanzaron a leer la noción de espacio propia del cuerpo representado? ¿Que acompaña al cuerpo representado? Ahí, Damaris, Lourdes, Matías, Maxi. No, profe. No, bueno, entonces lo explicamos, ¿sí? Lo explicamos entre todos. Cuando el niño está en una etapa egocéntrica, el espacio, el tiempo y la representación que él tiene de lo que lo rodea está centrada en él. Para los niños antes de los 6 años, el espacio topológico es el espacio personal. Y entonces cuando los niños tienen que pensar en el espacio, piensan, por ejemplo, el arriba es mi arriba, ¿sí? O mi adelante, mi atrás, mi cerca, mi lejos. Es decir, que los niños se representan las nociones del espacio tomándose a ellos como eje de referencia. ¿Por qué? Porque están centrados en él, en ellos. Entonces no pueden pensar que hay un espacio independientemente de ellos. Y por eso también el espacio de 3 a 5, además de ser un espacio perceptivo y un espacio topológico, es un espacio plano en 2D. ¿Por qué es un espacio plano en 2D? Porque los niños captan la realidad como si fueran figuras, no como si fueran objetos que tienen volumen, que tienen la tercera dimensión que es la profundidad. A partir de la descentración, de la reversibilidad y de las operaciones concretas,
Acuérdense siempre que el esquema corporal va de la mano de el desarrollo intelectual. Es decir, la representación que yo puedo tener de mí va a depender de en qué etapa del desarrollo de la inteligencia estoy. Si yo estoy en la etapa del desarrollo de la inteligencia preoperatoria, es muy difícil que yo me pueda representar tal cual soy, porque mi pensamiento es muy limitado. Por eso hablamos de nociones del cuerpo percibido y hablamos de un espacio topológico. En cambio, a partir de los 6 a 8 años, cuando los niños empiezan a abandonar el egocentrismo, acceden a las operaciones y acceden a la reversibilidad, pueden empezar a sacar las nociones de sí. Y a partir de esto se da lo que se llama el espacio proyectivo. ¿Qué es el espacio proyectivo? Poder darle entrada a la tercera dimensión. Cuando yo pienso en figuras, pienso en plano. Cuando yo pienso en, por ejemplo, en cuerpos, yo pienso en justamente la tercera dimensión, que es la profundidad, que es la que da el volumen. Y eso es posible porque los niños acceden a lo que se llama las nociones espaciales proyectivas. Bien, esto es complejo de entender, pero es lo que precisamente va a permitir y le va a permitir a los niños a partir de los 6 a 8 años hacer un salto cualitativo en el tipo de ejercicios que ellos pueden hacer durante las clases. Si estuviésemos de forma presencial, a mí me resultaría más fácil poder mostrarles y explicarles cómo, por ejemplo, lo dejo de compartir y lo ejemplifico con mis manos, ¿no? Esperen un segundo, dejo de compartir. Por ejemplo, dos niños que se mueven en el espacio topológico, ¿sí? Se van y yo les digo, bueno, pásense y reciban la pelota. Dos niños que se mueven, que tienen menos de 6 años y que tienen que pasar y recibir la pelota, se pasan, caminan de costado y se van pasando la pelota hacia adelante. Es decir, yo camino de costado y le paso siempre la pelota a mi compañero que lo tengo enfrente. En cambio, la posibilidad de acceso al espacio proyectivo es la que me permite que los dos, en lugar de estar mirándonos, vayamos corriendo hacia adelante y que yo, en lugar de tirarte la pelota donde vos estás, yo sea capaz de tirarte la pelota hacia el lugar donde vos vas corriendo, que es hacia adelante. Si yo te tiro la pelota donde vos estás y vamos los dos corriendo, vos no la vas a poder agarrar, porque como vamos corriendo, vos no estás acá. Vos corriendo vas a estar allá adelante y yo voy a estar allá adelante y el otro. Entonces, la idea del espacio proyectivo es la idea que me va a permitir a mí poder empezar a pasar la pelota al lugar donde el otro todavía no está. Y eso tiene que ver con esto de empezar a ganar profundidad, de poder empezar a ganar la tercera dimensión, que es el volumen y, si uno lo piensa desde de la cuestión espacial, esta idea de empezar a hacer justamente los pases a aquel lugar figurativo donde justamente proyecto, yo te lanzo la pelota al lugar donde vos vas a estar, no donde el lugar donde vos estás. No sé si se entiende. Vuelvo a insistir, una cosa es correr de costado y pasarse la pelota adelante y otra cosa es correr en paralelo, los dos mirando hacia adelante e ir pasándonos la pelota en diagonal. Esa posibilidad de ir pasándonos la pelota en diagonal es justamente, me la da el espacio proyectivo, la noción de espacio proyectivo. Bien, ¿qué más respecto del esquema corporal? ¿Alguna otra duda? Profe, Sí. en la parte de representación también sigue siendo un espacio plano. No, Eso, justamente la parte de la no me representación quedó claro empieza a eso. ser un espacio en 3D, porque a diferencia, los nenes, ¿ven? Los nenes de 6 a 8 captan la realidad de manera plana, ¿sí? Plana. Los nenes de 3 a 5 captan la realidad de manera plana. Los nenes de 6 a 8 pueden empezar a captar
la profundidad. Pueden empezar a captar que si esto, o sea, en lugar de pensarlo, si yo, a ver cómo te los puedo representar para que se entienda. Esperen que tenga otra hoja acá. El nene de 6 a 8, lo que va a captar, miren, es esta, es muy difícil mostrarlo así. Es, en lugar, el de 3 a 5 capta esto, plano. El de 6 a 8 logra tomar conciencia de que los objetos tienen, además, si esto yo lo pongo en lugar así, lo pongo de forma, bueno, vertical, lo que empiezan a captar es la tercera dimensión. Si yo, a ver si yo lo puedo hacer ahora acá, a ver si se entiende. Vamos acá. Compartir. Esperen. Ahí vamos. Un niño. Captar las figuras planas, o sea, captar 2D es esto. Yo capto triángulos, capto círculos, capto redondeles. ¿Sí? Eso es el espacio 2D. El espacio 3D es captar esto. Y por eso hablamos del espacio proyectivo. Uy, se me borra. Bueno, no me deja terminar de hacerlo y se me borra. El espacio proyectivo, a ver por qué no me queda. Se entiende igual, profe, quiero hacer Bueno, un cubo. un cubo. La diferencia entre el espacio plano y el espacio proyectivo es que yo puedo empezar a captar la profundidad del cubo. Yo puedo empezar a captar los objetos como cuerpos, no como figuras. Y justamente la dimensión que yo puedo captar es la dimensión de la diagonal, la dimensión del volumen de los objetos. Y esa dimensión del volumen de los objetos es también la que a mí me va a permitir manejarme en el espacio, sobre todo cuando hago actividades deportivas, imaginándome el lugar hacia el cual el otro está. Y entonces por eso aparecen ahí las nociones de perspectiva, de volumen, de sección. Y un aspecto muy importante que aparece también de 6 a 8 es el tema de la lateralidad a partir de la maduración de los hemisferios y la idea de la preferencia y la simetría con la que se manejan los hemisferios, ¿no? Ustedes saben que alguien que es zurdo porque tiene como hemisferio dominante el derecho, y alguien que es diestro es porque tiene como hemisferio dominante el izquierdo, ¿no? Porque, bueno, por el entrecruzamiento que se dan de los haces piramidales. Y bueno, y cómo a partir de los 6 años empieza a haber una mayor predominancia de no solamente preferencia, sino que en general la preferencia se suele ir acompañada de cuál es el lado que para mí, bueno, logro mayor dominio sobre los objetos. Para terminar, porque si no, no nos alcanza el tiempo. ¿Qué decimos del último de lo que tenemos que completar, que es la iniciación deportiva y las orientaciones didácticas? ¿Qué nos dicen Giovanna, Lucas, Sebastián, Selena y Tomás? ¿Qué nos pueden contar? ¿Qué Buenas, decís? profe. Hola, Giovanna. En iniciación deportiva iría a deportes psicomotores, Bien, bien. ¿Y porque en cómo lo esta explicas? fase, Sí, perdón, en esta fase dice que esta etapa tiene una fase sensible en las ajá, habilidades motrices. ajá. Entonces se dedican solo a los deportes psicomotores por ser una habilidad cerrada, que solo se Bien, dedica a la ejercitación, a la combinación y a que se perfeccionen esas ejercitaciones. bien, bien, muy bien. ¿Los demás están entendiendo esto que explicó con tanta claridad Giovanna? ¿Por qué en este momento, si tenemos que iniciar deportivamente a los niños, por qué en este momento es el momento propicio para iniciarlos en los deportes psicomotores? Sí, profe. ¿Se entiende? Buenísimo.
Fíjense que justamente si pensamos en los deportes psicomotores, casi todos los deportes psicomotores, casi todas las técnicas deportivas están basadas en cadenas, pero la diferencia de los deportes psicomotores es que justamente todavía los niños se están descentrando y hay eh, bastante egocentrismo, pero por otro lado hay mucho de mejora del dominio del propio cuerpo. Entonces, si tengo que Mucho elegir aprendizaje. mucho aprendizaje. Entonces, si yo tengo que elegir un deporte para iniciar a los niños de 6 a 8 años, elegiría los deportes psicomotores, mientras que le voy dando tiempo a que se afiance la autonomía y a que se afiance la descentración, la autonomía, la reversibilidad. ¿M? Bien, entonces durante este periodo, si yo tengo que iniciar, inicio en estos deportes. ¿Y qué decimos? ¿Qué más agregarían? Acá remarca en el texto que la ejecución es muy importante y la forma de enseñar, porque los Bien, entrenamientos, si son sistemáticos o de carácter unilateral, al nene en un punto ya no No le evoluciona. va a gustar o seguir ajá. con el deporte o con la práctica que se está enseñando. Bien, fíjense, ¿están haciendo práctica deportiva? ¿Uno? Sí, yo. ¿Con quién la estás haciendo, Lucas? Arsenal. ¿Con Arsenal? ¿En Arsenal o con Arsenal? No, ¿qué es? ¿El profesor se llama En Arsenal? Arsenal, futsal. ¿Cómo? En Arsenal, futsal. Ah, bien, bien, bien. Pero vos práctica deportiva en la facultad como materia. Ah, no. ¿Alguien Yo está la estoy cruzando? haciendo, profe. ¿Quién la está haciendo? Valentino. Yo, Bien. sí. Valentino, ¿con quién la estás haciendo? Con Verónica y no me acuerdo el apellido. Ah, Sequeira, qué bueno, con Verónica Sequeira. Con Verónica estamos, no sé si habrán notado que estamos en re sintonía. Sí, nos mandó un par de cosas un par de apuntes y todo eso que eran tuyos, creo. Bien, por eso estamos en re sintonía las dos, porque aparte ella lo que hace es poner en forma práctica lo que nosotros estamos viendo acá de forma teórica. ¿Qué estuvieron viendo respecto de el tipo de juegos que juegan y el tipo de deportes? Me interesa relacionarlo con esto que dijo recién Giovanna. Giovanna habló de unilateralidad y hay otro concepto que para mí es muy importante, y con esto vamos a ir cerrando hoy, que es el concepto de especialización temprana y de saturación precoz y los riesgos que hay de las lesiones deportivas y demás. ¿Qué leyeron respecto de eso? Y que cuando yo digo desarrollo unilateral versus desarrollo polivalente, cuando digo de especialización temprana, cuando hablo de saturación, ¿a qué me refiero? A ver, ¿qué se imaginan? Lo de especialización temprana tiene que ver con que a esa edad los chicos se dedican más a los deportes psicomotores que sociomotores, ¿o no? Sí, ¿y cuál sería el problema, Valentino? Porque una cosa es que nosotros digamos, bueno, elijamos estos, ¿sí? Pero que yo elija deportes psicomotores no quiere decir que lo convierta en un gimnasta y lo encierre 4 horas por día en un gimnasio. ¿M? O 5 horas por día, como suelen entrenar las gimnastas de esa edad, e inclusive a doble turno. Porque yo puedo decir, bueno, pongamos el acento en los deportes psicomotores, pero puede hacer gimnasia, puede hacer patín, puede hacer natación. ¿M? Y también seguramente de 6 a 8 puede empezar a hacer juegos colectivos, o sea, no porque vaya a gimnasia no puede jugar un matador o un quemado o una suma de pases, o sea, que haya juegos de otra naturaleza durante esos entrenamientos. Es decir, que la idea es que más allá de que esta sea la fase sensible para estos deportes, yo no piense o como entrenador no especialice a un niño en un solo deporte a esta edad. ¿M? Claro, no dar Entonces, juegos aplicativos. no, ¿cómo no dar juegos aplicativos? A ver, no entiendo esa idea. O sea, entiendo lo que estás queriendo decir, que básicamente no,
No, no me sale la palabra, no sé cómo decirlo. Em, ¿Te ayudo? sí, por favor. Sí, la idea sería unilateralidad es dedicarse a los 6 años solo a ser gimnasta, dedicarse a los 6 años a ser solo Es- patinador, o dedicarse a los 6 años a ir a meterse en la pileta a nadar 3 horas por día. ¿Mm? Eso sería desarrollo unilateral, cuando en realidad, dada la riqueza que tiene la motricidad, y la plasticidad que tiene el sistema nervioso, lo que deberíamos hacer en ese momento es que haga gimnasia, patín, natación, y si puede también que juegue, ¿sí? Que juegue, sí, por supuesto que no estaría, no sería desacertado que vaya a una escuelita de fútbol y empiece a hacer juegos de iniciación al fútbol. Lo que estamos Claro, eso, diciendo es, sí, como que no se tiene que especializar solo en una cosa, que tiene tal que cual. jugar, que tiene que, no sé, hacer otros deportes y que no solamente esté enfocado en algo porque no le va a servir al nene. Tal cual, tal cual. Esa es la idea, ¿sí? No le va a servir, lo puede lesionar y sobre todo lo puede saturar. ¿Qué quiere decir saturarlo? Que se canse, que se aburra y que finalmente abandone porque todos los días hace lo mismo donde al final lo único importante es ver cómo mejora eso para ir a un torneo y ganar, pero deja de tener sentido en sí mismo el placer de la actividad por la actividad física, el placer de la actividad física en sí misma. ¿M? ¿Y qué decimos, y con esto terminamos, qué decimos de las orientaciones didácticas? ¿Qué tipo? Lo que Sí, nosotros Giovanna, pusimos, tareas definidas, o si no, bien. instrucciones directas y señalar de forma adecuada si la técnica o la ejecución no está bien lograda. Sí, Giovanna, tal cual. ¿Y por qué? Si nosotros de 3 a 5 dijimos que exploren, que se muevan, que descubran, y acá de 6 a 8 decimos técnica, correr bien, saltar bien, lanzar bien, ajuste, no de las técnicas deportivas, ¿eh? Correr bien. ¿Qué quiere decir correr bien? Elevar la rodilla, semi-inclinación del tronco adelante, brazos, brazos en flexión de 90 grados, es decir, correr con técnica correcta. ¿Por qué ponemos el acento en esto? Puede ser porque cuando se avance de año o crezca, la persona puede hacer un ejercicio integral con el paso del tiempo. Sí, Giovanna, eso y sobre todo porque vos tenés que pensar que de 6 a 8 estás sentando las bases para los aprendizajes de los deportes. Entonces, ¿cómo le vas a enseñar a un chico una técnica deportiva si volvemos a lo que decíamos antes? Si ese nene no corre bien, si ese nene no corre y salta bien, y cuando salta golpea los pies en el momento de recibir el peso de su cuerpo, ese nene no va a poder aprender a hacer ni una entrada en bandeja, ni un tiro suspendido, ni un remate en voleibol. Entonces, si bien vos antes de los 6 y 8 años vos dejabas que los niños se ejecutaran como pudiesen, a partir de ese momento están dadas las condiciones justamente por los esquemas posturales y de acción para que los niños empiecen a mejorar su propia forma de ejecución. ¿M? Y por eso, cuando estamos hablando de mejorar las formas de ejecución, no estamos hablando todavía de las técnicas deportivas. Estamos pensando cómo esos niños mejoran la ejecución de sus habilidades generales y de sus habilidades combinadas. ¿Se entiende esto? Sí, Sí, profe. profe. ¿Se entiende? Bueno. Bueno, entonces acá habría que poner como planteó Giovanna y su grupo, pedagogía del modelo, y yo me atrevería a poner acá del modelo, y acá un concepto que para mí es muy importante, que es variabilidad. Variabilidad en la práctica tiene que ver con esto que yo les decía antes, ¿no? Bien, no se ejercita siempre igual. Se ejercita hoy con una pelota más grande, con una pelota más chica,
Hoy nos hacemos pases de A2, hoy nos hacemos pases de A3, hoy nos hacemos pases estáticos, mañana nos hacemos pases dinámicos, hoy lanzamos con puntería a un blanco grande, mañana lanzamos con puntería a un blanco chiquito y móvil, es decir, cómo vamos generando situaciones de ejecución que permitan el mayor dominio del propio cuerpo y aprovechen la plasticidad que tiene mi sistema nervioso y toda esta ventaja de la minimización de la subcorteza y del dominio de mi propio cuerpo. ¿Mm? Bien, como verán, les quedó completo el cuadro. Lo van a poder usar para el trabajo práctico de síntesis y fundamentalmente... Falta esquema corporal, Ah, profe. esquema corporal, acá, perdón, gracias por hacérmelo notar. Representado. Representado. Y acá ponemos espacio proyectivo. Proyectivo. Ahí está. Proyectivo. Bien. Gracias por hacerme la nota. Ahí está. Bueno, dudas, ya estamos, son las 12, pero dudas antes de que nos despidamos. No, profe, yo no tengo dudas. Bueno, buenísimo, Giovanna. Fíjense, acá volvemos a lo mismo que pasó. Dejo de compartir. Yo lo voy a guardar este cuadro, después lo voy a subir al aula para que lo tengan. Lo guardo. Ahí, ya está. Acá dejo de compartir. Acá hay algo que me parece que es muy importante. Nosotros solamente mencionamos los conceptos más destacados respecto de cada una de las dimensiones. ¿Pero alcanza con que ustedes se queden con esto que hablamos en la clase? No alcanza. Tienen que ir. Lo que hicimos fue presentar el tema y poner el acento en la nota más característica, en el concepto de mayor nivel de generalidad. Ustedes tienen que ir ahora, de acá a 15 días, volver a leer este texto, volver a mirar cómo completaron el cuadro, que lo voy a subir ahora en un rato, y a partir no solamente de leer 6 a 8, sino de leer 9 a 11, van a ver cómo les va a permitir darse cuenta que de 9 a 11, más que cambiar, lo que hace el niño es afianzar. Pero insisto, tienen que leer, no alcanza con lo que explicamos en la clase, no alcanza con lo que está en los videos, no alcanza con lo que está en los textos, tienen que mirar, leer los textos, mirar las diapositivas, mirar los videos, participar de los encuentros y de esa forma toda la información que ustedes van construyendo les permite lograr una mejor comprensión de los temas. ¿Mm? Bien, ¿alguna duda, consulta?